celestes, blancas o negras, de tela o de colores, de dibujos, serias y divertidas, y las KN95. Todas las mascarillas ya son parte de nuestra vida diaria. Las combinamos con nuestro vestir y también de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Ya sabemos cómo colocarlas, pero ahora tenemos que hacer un ajuste más a todo lo que sabemos. El uso de una sola mascarilla ya no es suficiente. Por eso, ahora son 2 las mascarillas que debemos usar. Así es, 2. Esto nos protegerá de las nuevas variantes que son mucho más contagiosas. Pero, ¿cómo debemos usarlas para lograr una buena protección? Puedes usar 2 mascarillas quirúrgicas, o una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, o una mascarilla KN95 que es más gruesa y brinda mejor protección. Pero si aún queremos estar más protegidos, puedes colocarle a las ligas de tus mascarillas algún sujetador para que estén más adheridas a tu rostro. Recuerda, si usas bus o taxi, deberás usar también tu protector facial. No bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno, por lo que es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa. Hacerlo solo en casos específicos, los cuidados y las precauciones son muy importantes. Si salimos de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, llevar consigo siempre el alcohol gel, usar la doble mascarilla, como bien hemos escuchado en el video informativo, y usar el protector facial. Y siempre respetar el metro de distancia. El virus le toma unos segundos de descuido para contagiarnos, no bajemos la guardia. Nada más importante que cuidarnos nosotros, porque así cuidamos también a nuestra familia. Muchas gracias por la atención. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes con todos ustedes. Siendo las 6:01 de la tarde, daremos inicio al webinar de esta tarde. El tema es diagnóstico, rehabilitación, inspección y mantenimiento de puentes ferroviarios y viales de aceros y mixto. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales YEPI Consejo Nacional, en nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional y presidente del YEPI Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa. Les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos por favor la presencia de nuestro invitado que nos acompaña desde nuestro hermano país de la República Argentina, el ingeniero Martín Polimeni. Bienvenido nuevamente, ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, estimada Karin, por la presentación y por la invitación. Han sido muy amables de volver a acordarse de mí y de invitarme. Bueno, obviamente agradecido al Colegio de Ingenieros del Perú y al IEPI por la invitación. Y bueno, esperemos que sea una charla amena para todos ustedes y agradable. Definitivamente. Ya nos acompañó en la quincena de abril también con otro tema, así que... Un par de meses atrás, sí. Exacto, ¿no? Y ahora también tenemos estamos lanzando otro evento también con usted, así que igualmente es grato tenerlo nuevamente con nosotros compartiendo sus experiencias. Bueno. Y para continuar con nuestro programa, damos nuevamente saludo a todos ustedes, a quienes nos siguen a través de nuestra plataforma Zoom y también por nuestro Facebook. No olviden, les voy a brindar unas pequeñas pautas sobre el procedimiento de nuestro webinar. Esta conferencia tiene una duración de 1h30 aproximadamente. Para las preguntas a nuestro expositor, compartiremos un formulario, un link con el formulario de Google, el cual vamos a compartirlo tanto en los comentarios del Facebook como en el chat del Zoom, a fin de que ustedes puedan hacer sus preguntas directas o consultas a nuestro expositor. No olviden, aquellos que están interesados en el certificado, que es importante registrarse a través de la página web y seguir los pasos indicados para solicitar el certificado. Bien, para dar inicio a este webinar voy a presentar adecuadamente a nuestro expositor para aquellos que todavía no lo conocen y porque ya tenemos la oportunidad de haber tenido su presentación con nosotros. El ingeniero Martín Polimeni es ingeniero estructural y forense de la FIUBA, profesor en la maestría en construcción y estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Permanente de Estructuras de Acero del CIRSOC, conferencista nacional e internacional, presidente del Grupo Argentino de la IABC y director de proyectos de grandes obras de infraestructura vial y ferroviaria.
A continuación, dejo con ustedes para el inicio de su presentación al ingeniero Martín Polimet. Bueno, Adelante, ingeniero, bienvenido. muchísimas gracias, Karin. Vuelvo a agradecer la invitación y bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Conforme. Está conforme, sí. Bien. Bueno, agradecido nuevamente de poder brindarles una charla. En este caso les voy a presentar una conferencia sobre el diagnóstico y rehabilitación e inspección y mantenimiento de puentes ferroviarios y viales de acero y mixtos. En la mayoría de los países existe una cantidad importante de puentes viales y ferroviarios que tienen una vida útil de servicio técnicamente caduca, o sea, cumplieron un servicio durante muchos años, generalmente son de la primera época, o la primera mitad del siglo XX, y tienen su vida de servicio cumplida. En general no verifican los nuevos estándares, sobre todo a fatiga, pero eso no indica de ninguna manera de que esas estructuras no puedan tener una vida útil remanente importante, o sea, de alta consideración, y por ende con una inspección y un diagnóstico estructural adecuado y eventualmente, no siempre, eventualmente, tareas de rehabilitación, se pueden adecuar esas estructuras a los nuevos estándares y hacerlas suficientemente confiables durante una vida futura deseada que permita el uso seguro de estas estructuras y no necesitar su reemplazo. En el diseño, inspección, rehabilitación y mantenimiento de puentes metálicos es de fundamental importancia la evaluación a fatiga, porque es uno de los dos procesos, tanto el de fatiga como el de corrosión, que degradan al material, al acero, a medida de que más que ocurre el tiempo, pasa el tiempo, que obviamente tiene que pasar el tiempo, existen procesos degradantes como medioambientales en el caso de la corrosión y de ciclaje, o sea, de paso de una carga viva, o sea, la carga de servicio que genera fatiga del material. Estos dos fenómenos, la repetitividad de cargas y la corrosión en conjunción o separadamente, inician fisuras en concentradores de tensiones, generalmente en uniones, y esas fisuras luego son propagadas por corrosión, por fatiga o por ambas, por corrosión-fatiga, que pueden llevar a la falla de la estructura. Si un puente existente previene esta situación, conociéndola previamente y luego corrigiéndola, puede extender su vida útil por más que esté técnicamente caduca y usarla en forma segura. Entonces, la degradación de las propiedades mecánicas y fractomecánicas, vamos a ver lo que son las propiedades fractomecánicas del acero por efectos ambientales y acciones cíclicas, o sea, la corrosión y la fatiga, generan la iniciación y propagación de fisuras, lo cual ha sido y sigue siendo una de las principales causas de falla y colapso de estructuras, parciales o totales, de puentes de acero y mixtos. Asimismo, eventos de bajo ciclaje, de ultra bajo ciclaje, como las acciones sísmicas, pueden incrementar el deterioro con un único evento de gran magnitud, que no lleve obviamente al colapso, pero que sí que aumente la degradación del material, o sea, la propagación de fisuras previamente existentes y originadas y propagadas por las cargas vivas o las cargas de servicio. No es técnicamente justificable diseñar, verificar y reforzar un puente de acero mixto sin los correspondientes imprescindible análisis fractomecánico y de fatiga. Estos fenómenos, la corrosión, fatiga y corrosión-fatiga,
sumados a la socavación de pilas, que es otro tipo de fenómeno, o sea, la socavación de la infraestructura, pilas y estribos, o inundaciones, son los fenómenos de mayor relevancia en la pérdida de la confiabilidad estructural de una estructura existente, o sea, de un puente de acero existente, durante toda su vida útil de servicio. En esta charla vamos a referirnos a lo que es principalmente fatiga y corrosión, que es la acción propiamente sobre la estructura del puente. Veamos algunas tipologías estructurales principales o básicas de puentes, en este caso puentes de acero. Hay puentes del tipo SORES, que son los primeros, son para pequeñas luces. En este caso el reemplazo puede llegar a ser hasta preferente si hay un proceso corrosivo de fatiga de importancia por su baja luz y su fácil reemplazo, pero a medida de que la luz empieza a incrementarse y al haber una gran cantidad de puentes en todos nuestros países de este tipo, el reemplazo empieza a ser perjudicial tanto técnica como económicamente. Perjudicial en por qué y porque es sistemático el problema, sería un trabajo demasiado importante empezar a reemplazar puentes por puentes nuevos de acero o por puentes de hormigón eventualmente. Y entonces hay que convivir con ellos, pero hay que convivir en forma segura. Y para convivir en forma segura se debe diagnosticar estructuralmente a estos puentes y en todo caso rehabilitarlos mediante refuerzos estructurales. No siempre es necesario, muchas veces es suficiente con su diagnóstico estructural, o sea, con su conocimiento de su confiabilidad y por ende al conocer su confiabilidad, si esta confiabilidad es apta en el día de hoy y hacia un futuro deseado, la estructura no es necesario que sea rehabilitada. Más aún, aunque no se alcance una vida útil deseada, se puede postergar, conociendo la actualidad de la confiabilidad estructural de los puentes, postergar los procesos de rehabilitación para el futuro, ¿sí? Y por ende hacer una gestión de estos activos de forma escalonada, tanto técnica como financieramente. Bueno, para puentes de 15-20 metros son los típicos puentes bajos. Estoy mostrando puentes ferroviarios, pero la problemática es algo menor, pero técnicamente igual a puentes viales. Para puentes ya de 15-20 metros son los típicos puentes de alma llena, de vigas metálicas. Ya un poco más de luz se pueden encontrar puentes reticulados o puentes de alma llena de altura variable. Y ya para mayores de 30 metros, 50 metros, hasta 50 metros, los típicos puentes de celosía o reticulados, como las fotos inferiores que están viendo abajo, con un montón de uniones que son las que finalmente son los concentradores de tensiones. Y además, por la época en la que fueron construidas, construidos estos puentes, repito, la primera mitad del siglo XX, el fenómeno de fatiga no estaba correctamente incorporado o no estaba incorporado a los criterios de diseño de las normas, por ende estas estructuras tienen una confiabilidad estructural a fatiga endeble. ¿Sí? Endeble no quiere decir que no verifiquen o que no sean confiables. Hay una cosa que es importante, que es no tratar de verificar una estructura de estas existentes con los nuevos reglamentos, porque obviamente no verifican. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sean confiables o que no puedan serlo. Pero verificar una estructura existente con un estándar actual no es técnicamente correcto. Hay otras formas de analizar la confiabilidad estructural, que es la que vamos a ver en esta charla. Ya puentes más modernos como mixtos, hormigón-acero, para grandes luces, o puentes en arco, o puentes atirantados. Esto ya es un poco menos común, son para grandes luces, pero existen también y la problemática puede llegar a ser similar. Es obviamente en la cantidad de estos puentes es menor, ¿no? Tableros. Los tableros, el más típico es un tablero de celosía, o sea, de emparrillado metálico, ¿sí? Vigas transversales, vigas longitudinales secundarias, arrastramientos,
y uniones entre vigas transversales y vigas longitudinales principales, y entre vigas longitudinales secundarias y vigas transversales principales. Todas esas uniones, más las uniones propias de cada elemento para formar los elementos, fueron sometidas a un montón de ciclos, a una gran cantidad de ciclos, a millones de ciclos durante su vida útil pasada. Y eso hace que tengan una merma en su resistencia, generada por la acción cíclica y la degradación de las características mecánicas del acero. Fíjense, aquí esto es una cronología de cómo se sucedieron las distintas actualizaciones en las normas. Todos estos puentes están, por lo general, como les decía, construidos en la primera mitad del siglo XX, donde, repito, los estándares no tenían en cuenta la acción de fatiga para su dimensionamiento. Ahora, muchos años después, en el año 67, ocurrió en Estados Unidos un colapso paradigmático, que es el colapso del Puente de Plata, el puente Point Pleasant, que cambió la filosofía tanto del diseño estructural como del diagnóstico estructural. ¿Por qué? Porque ese puente colapsó por la propagación de una fisura muy pequeña era un puente sí, de tipo colgante, ¿sí? De barras de acero en vez de cables, y una pequeña fisura en una de las barras de acero hizo colapsar un puente de 450 metros y hubo decenas de muertos. Y además, lo choqueante fue que la fractura o el colapso de dicho puente ocurrió 40 años después de su inauguración y con una carga mínima. O sea, no fue un problema de exceso de cargas, sino fue un problema de repetitividad de cargas, principalmente porque el acero que componía ese puente no era tenaz, no era apto para las estructuras. Pero eso no se conocía en la década del 20 cuando se construyó el puente. Recién después de esto, la AASHTO y la AREMA, que son las dos normas americanas que rigen el diseño y la verificación de puentes, ¿sí? Uno AREMA para ferroviarios, AASHTO para viales, empiezan a incorporar en el año 74, ¿sí? El concepto de fatiga. O sea, la fatiga sí era algo conocida hacía 200 años, ¿sí? Pero recién en esa época fue incorporado como un factor a verificar en el diseño estructural. Luego hubieron algunos otros colapsos, ¿sí? Porque las estructuras existentes siguen existiendo y van a seguir existiendo. Y recién en el año 2009 empiezan los conceptos de fatiga infinita y fatiga finita de la AASHTO, fatiga 1 y fatiga 2. Fíjense, posiblemente cerca de 100 años, entre 80 y 100 años después de la construcción de estos puentes que tenemos en nuestras redes viales y ferroviarias. Hago una generalidad en todos los países de Latinoamérica, algunos más, algunos menos, pero en general en todo el mundo esta problemática existe. O sea, puentes existentes de la primera época del siglo XX que están en uso, que deben seguir estando en uso, que es muy complicado su reemplazo, pero que para usarse deben ser inspeccionados porque tienen un potencial riesgo desconocido. Una vez que se diagnosticó, ese riesgo ya es conocido y ya el puente pasa a ser seguro, con o sin intervención. Fíjense lo que dice la Alianza Americana de Puentes en uno de sus artículos. Los puentes modernos, generalmente soldados, tienen una conocida y aceptable resistencia a fatiga, pero vintage details, o sea, detalles antiguos, ¿sí? Roblonados o abulonados, sobre todo en platabandas, tienen una baja resistencia a fatiga. ¿Por qué? ¿Porque estaban mal hechos? No, porque en el momento que se diseñaron y se construyeron, la fatiga no estaba dentro de los estándares como un factor a tener en cuenta. O sea, no es un error, ¿sí? Es un problema de la vanguardia de la ingeniería al momento que se construyeron estos puentes. Entonces, detalles modernos tienen una resistencia conocida a fatiga.
de talles antiguos, vintage, pueden, no siempre, pueden poseer una baja resistencia a fatiga. Y es el diseñador que cuando diseña nuevamente o diagnostica, debe conocer esas diferencias y cuáles son los puntos, entre comillas, débiles o puntos propensos a fatiga que tienen estas estructuras. Diferenciemos lo que es dentro de la ingeniería de puentes, lo que es el diagnóstico del diseño. En el diseño es suficiente con emplear las teorías clásicas de la resistencia de materiales, la mecánica del continuo, como sea las teorías de elasticidad y plasticidad, suponiendo características del material que realmente no existen, que son homogeneidad, isotropía y continuidad. Los aceros ni las estructuras mucho menos no son ni isótropas, ni continuas, ni homogéneas. Son simplificaciones válidas y necesarias para poder aplicar las teorías de resistencia de materiales del mecánica continua, porque necesitamos que los materiales sean continuos para poder aplicar estas disciplinas. Pero cuando diagnosticamos una estructura, ya no podemos hacer estas simplificaciones porque estamos analizando ya estructuras reales, elementos discontinuos, fisurados, heterogéneos, anisótropos, o sea, la realidad, no en prótesis simplificativas de diseño. Y para ello tenemos que aplicar concomitantemente a la mecánica del continuo lo que es la mecánica del daño y la mecánica de fractura. Básicamente, ¿para qué? Para conocer la vida útil remanente de estas estructuras, pero de estructuras reales, que son heterogéneas, que son anisótropas y que obviamente también son discontinuas, tanto el material como la estructura en sí. Entonces, cuando uno diagnostica, inspecciona, evalúa el efecto de las cargas, ¿sí? Evalúa la resistencia estática, no la cíclica, primeramente. Obviamente, si no resiste, el puente es inepto para la resistencia estática máxima, el puente hay que rehabilitarlo. Pero si la respuesta es sí, le toma las cargas de servicio estáticas, no termina ahí la verificación. Hay que evaluar la resistencia a fatiga remanente, ¿sí? Recién si la segunda respuesta es sí, el puente es confiable hacia el futuro, hoy y hacia el futuro. Pero si la primera respuesta es sí, hoy es estáticamente apto, pero tiene un daño por fatiga que en el futuro no lo será, hay que hacer investigaciones de diagnóstico especiales. ¿Y cuáles son? Justamente hacer una diagnóstica mediante la mecánica del daño y la mecánica de fractura. Evaluar, hacer ensayos no destructivos, hacer inspecciones visuales, hacer ensayos destructivos para caracterizar el material, investigar a ver si existen fisuras existentes, valga la redundancia, o sea, investigar sobre posibles procesos de fisuración y caracterizar el material fractomecánicamente mediante lo que se conoce como tenacidad fractura K sub C. Esto es un tema complejo, es largo, es bastante novedoso en lo que es estructuras. No es el objetivo de esta charla poder brindar mucha información sobre esto, pero sí indicar que existe esta herramienta clave para poder diagnosticar puentes existentes. Y que además el diagnóstico y la rehabilitación, en mi opinión, es lo que debe hacerse frente al reemplazo. El reemplazo es una última opción, no una primera opción. Entonces, diagnóstico, evaluación de la historia de la estructura, inspección visual, ensayos no destructivos, evaluación, segundo paso, evaluación de la seguridad estructural, ¿sí? Tanto estática como a fatiga. Y puede ser que en este estado ya termine el proceso, si las dos respuestas que vimos anteriormente son positivas. Toma las cargas estáticas, el puente máximas, y toma las cargas cíclicas de servicio. Pero si no llega a tomar alguna de las dos, hay que intervenir el puente, ¿sí? Y para intervenirlo hay que diseñar los
refuerzos estructurales que vamos a ver hacia el final de la charla. Entonces, ¿qué responde la mecánica de fractura? Todas estas consultas, pero principalmente las más importantes son: ¿cuál es el lapso para que una fisura crezca desde una longitud inicial, la longitud inicial de la fisura, la que uno detecta cuando inspecciona, hasta un valor crítico? El valor crítico de esa fisura depende de la tenacidad del material, o sea, depende de la capacidad de absorber energía de ese material, de ese acero. Ustedes saben que no todos los aceros son igualmente tenaces. De hecho, los aceros de máquina de uso mecánico que están prohibidos ahora en estructuras, pero no en aquella época, no son tenaces, son duros pero no tenaces, o sea, dureza superficial, que es una característica que es necesaria para el acero de uso mecánico, pero no es necesaria para el uso estructural. Entonces, si nosotros conocemos la longitud crítica de una fisura, la longitud para la cual una fisura llega hasta un cierto valor de una cierta longitud, que se inestabiliza y la pieza se corta en dos y la estructura puede directamente caerse o colapsar. Y después, ¿cuál es la frecuencia que debe ser esta estructura inspeccionada para poder detectar avances de esa fisura? Entonces, la dimensión crítica de la fisura es un tema clave. La cantidad de ciclos o lapsos en tiempos, transformando ciclos en tiempos a través de un histograma de cargas entre una longitud inicial y una crítica, y la frecuencia a la cual debe ser inspeccionada esta estructura. ¿Con qué fin? Conocer la resistencia residual o la vida útil remanente, o sea, la vida útil que le queda a nuestra estructura para el uso futuro en forma segura. Hay que tener especial cuidado en estos puentes que existan aceros pudelados o hierro forjado. Hierro pudelado y hierro forjado son aceros que tienen incrustaciones, ¿sí? Son de la primera época, entre 1850 y 1930, porque pueden pasar por su química como aceros de bajo contenido de carbono. Ustedes saben que los aceros de bajo contenido de carbono en general, salvo ahora los que son conocidos como de ultra alta performance que vimos en la charla pasada, pero en general ductilidad y contenido de carbono son inversos, son características inversas, y la resistencia y la ductilidad en general son inversas, repito, excepto los aceros de ultra alta performance que son tenaces y a la vez resistentes, ¿no? Pero estos aceros son de bajo contenido de carbono, pero tienen incrustaciones, ¿sí?, en su matriz, ¿sí?, laminares, que los hacen anisótropos con una resistencia y una tenacidad distinta, longitudinal a la incrustación que transversal a la incrustación. Entonces es necesario, son difíciles, de baja soldabilidad, son exfoliables, o sea, se hace como una especie de mil hojas, ¿sí? Se exfolian. Entonces hay que conocer su matriz, su metalografía, y para eso hay que hacer ensayos metalográficos para poder saber si existen este acero en el puente que estamos diagnosticando. También es importante conocer lo que se conoce como elementos de fractura crítica, que son aquellos elementos traccionados para la cual su falla lleva a la falla o al colapso de la estructura. Son traccionados porque los elementos comprimidos obviamente cierran fisuras, no abren fisuras, y deben llevar como segunda condición a la estructura de la falla. Por lo general en vigas isostáticas, cordones inferiores traccionados, diagonales traccionadas, alas inferiores de vigas transversales, ¿sí? No los montantes, no los cordones superiores, no los arrastramientos contra vientos, y sí todas las uniones, todas, ya sean de elementos comprimidos o de elementos traccionados. Es clave conocer lo que es un elemento de fractura crítica. Ahora bien, para que un elemento sea de fractura crítica, como dijimos por definición, debe llevar la estructura a su fallo parcial o total.
También entonces hay que conocer lo que es la redundancia estructural. ¿Qué es la redundancia estructural? Bueno, la redundancia estructural es la capacidad que tiene la estructura de, ante la falla de un elemento, no colapsar o fallar totalmente o parcialmente. Y hay tres tipos de redundancia. Las clásicas son la redundancia del sistema estructural. Por ejemplo, un puente hiperestático continuo es redundante respecto de uno isostático, simplemente apoyado. Se llama redundancia del sistema estructural. Luego, redundancia de redistribución de cargas, o sea, ante la falla de un elemento estructural, el resto de la estructura absorbe la carga que deja de tomar la carga, el elemento que falló. Eso se llama camino alternativo de cargas. El más clásico es cuando hay más de un elemento que toma la misma carga, ¿sí? Se recargan los demás que pasan a tomar la acción que no toma el elemento fallado. Todo eso hace que la estructura sea redundante, son criterios de diseño actuales que deben ser respetados. Eso no quiere decir que hay que multiplicar por 2 cualquier elemento, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que la estructura debe ser redundante, que ante la falla de un elemento haya un camino alternativo de esas cargas que pueda absorber la carga que no es tomada por ese elemento que falló. Y después hay una redundancia más, que no es que es nueva, sino que actualmente es considerada, que es la redundancia interna, que es básicamente la redundancia de los elementos estructurales que tienen uniones abulonadas o roblonadas. O sea, elementos cuyos subelementos no pueden, una fisura en un ala inferior no puede traspasar al alma porque la unión es discreta, es mediante bulones, no hay una soldadura de continuidad. Eso se llama redundancia interna y es especialmente importante para los puentes existentes, porque los puentes existentes de antaño, por lo general, eran roblonados. O sea, esta es una redundancia interna propia de elementos estructurales válidos para elementos abulonados y roblonados. Y es muy importante porque entonces ante la existencia de una fisura que se propaga en un subelemento, por ejemplo en un ala inferior, no tiene la posibilidad física de propagarse al alma porque hay una discontinuidad física, ¿sí? La unión no es continua, es discreta a través de bulones o roblones. Aparecieron dos nuevos estados de verificación en la AASHTO, que es la redundancia 1 para la redundancia del sistema estructural y la redundancia 2 que incluye la redundancia interna. Entonces, dijimos, ¿qué acciones generan la fatiga? Bueno, los camiones en puentes viales y el paso ferroviario en puentes ferroviarios. ¿Qué concentra tensiones? Cualquier detalle, perdón, valga la redundancia, que concentre tensiones, cualquier discontinuidad o cualquier detalle que inicia fisuras, cualquier concentrador de tensiones. O sea, cualquier detalle que genere una concentración de tensiones se plastifica localmente y se inicia la fisura. ¿Quién la propaga? La carga cíclica. ¿Quién la inicia? El estado de cargas y el detalle constructivo concentrador. ¿Qué otro fenómeno? La corrosión. Tanto la corrosión generalizada como la corrosión localizada, por ejemplo, por hendiduras o por picaduras. A su vez, la corrosión fatiga es el fenómeno combinado, ambos propagan y combinados se sinergian, que genera la mayor degradación y pérdida de capacidad portante de estas estructuras. A su vez, como dije antes, también puede haber un evento de ultrabajo ciclaje como una acción sísmica, que esa degradación en un único evento la incrementa fuertemente, valga la redundancia, en un único evento de bajo ciclaje, que se suma al de alto ciclaje, ¿no? Que es el de cargas vivas. Tareas. Bueno, limpieza general, hidrolavado o arenado, relevamientos, inspección visual, relevamiento dimensional y fotográfico, evaluación visual, conocer si hay documentación técnica preexistente, o sea, planos, ensayos destructivos, tracción, químico, para conocer la soldabilidad,
la curva de Charpy. Con la curva de Charpy se puede conocer indirectamente lo que es K sub C, que vamos a ver las próximas láminas, la tenacidad fractura, ensayos metalográficos, para conocer su matriz, como dijimos, y para conocer su metalografía, para saber si puede haber incrustaciones, impurezas que hagan al material menos tenaz. Ensayos no destructivos, ultrasonido para saber espesores remanentes que no se pueden medir directamente, partículas magnéticas o tintas penetrantes para detectar fisuras en uniones soldadas o roblonadas. Y con todo esto, con toda esta información de campo y de laboratorio, en gabinete se realizan las verificaciones estáticas, las verificaciones a fatiga, ¿sí?, para un histograma de cargas pasado y uno futuro previsto, y el fractomecánico para conocer la vida útil remanente de la estructura. Y esto es el diagnóstico estructural. Tanto las tareas de campo, ¿sí?, de laboratorio y de gabinete en su evaluación. Y de ahí puede ocurrir de que la estructura sea apta hoy y en el futuro deseado, que sea apta hoy y en un futuro, no en la totalidad del futuro deseado, pero sí en un cierto tiempo, lo que permite postergar o programar las tareas de rehabilitación, o que sea imperioso su rehabilitación. Y en ese caso hay que hacer un informe de diagnóstico con el estado de conservación actual, no con el puente como se construyó, con el puente como está en este momento, y de sus resultados y conclusiones ir a la necesidad o no de refuerzos estructurales. Que no, repito, no siempre es necesario. Es muy posible o es posible que solo con el diagnóstico se concluya de que esa estructura es confiable hoy y en el futuro. Y entonces en ese caso no hay que hacer ninguna intervención, obviamente sí hay que mantenerlo a la estructura, pero no hay que intervenirla. Pero ya se conoce que es confiable, porque antes de hacerlo no se conoce si es confiable. Y su vida de servicio está técnicamente caduca por los años que han pasado y por los ciclos que han pasado. Entonces, ¿qué es la mecánica de fractura? Esto lo vamos a ver rápido. Es un balance energético para poder analizar estructuras discontinuas que no pueden ser analizadas mediante la resistencia de los materiales, porque ustedes saben que la resistencia de materiales indica que en una fisura o en una sección donde el área prácticamente es nula, la tensión tiende a infinito y entonces no habría material en el mundo, en la naturaleza, que pueda ser absorbida. Pero nosotros sabemos desde siempre, desde chicos, que hasta un vidrio es capaz de astillarse y seguir sin romperse, sin partirse en dos. Eso se estudia mediante la mecánica de fractura. Lo determinó o lo propuso un ingeniero aeronáutico en el año 20, mucho tiempo antes que fuera incorporado a los estándares o los códigos de ingeniería estructural, que se llamó Griffith, que básicamente relaciona una longitud de fisura con una propiedad del material que se llama tenacidad fractura, que él la adujo a la atracción superficial entre las dos caras de una fisura, y una tensión remota sigma, que es la tensión actuante generada por las cargas vivas o por las cargas de servicio. A su vez, luego vinieron otros postulados, pero siempre con el mismo concepto, y llegábamos a un factor fundamental, que es el factor de intensidad de tensiones, que relaciona a sigma con A. ¿Sí? ¿Qué es K? Es la descripción del estado tensional en la punta de la fisura, ¿sí?, por fuera de la zona plástica que se genera, que no puede ser descripta por sigma, ¿sí? Eso se llama factor de intensidad de tensiones. Y este factor se lo compara con una propiedad del material que se llama tenacidad fractura, que se obtiene mediante ensayos. Cuanto más dúctil es el material, mayor es la tenacidad fractura. Y mientras la tenacidad fractura sea mayor que el factor de intensidad de tensiones K, la fisura
es estable, ¿sí? O sea, la fisura no rompe el material en dos. O sea, estamos en el balance energético entre la energía ganada por la tracción superficial y la energía acumulada perdida por la presencia de la fisura, mientras la tenacidad del material sea mayor que K, eso quiere decir que el valor de la longitud de la fisura es menor que un valor crítico, que dijimos que era crucial conocer para saber qué cantidad de ciclos le falta o a nuestra fisura detectada hasta llegar a ese valor crítico. Ahora, una vez que K es igual a K crítico, se inestabiliza y la pieza rompe en dos. Entonces, mientras que A, que es la longitud de la fisura, sea menor que A crítico, la estructura no rompe, y cuando A alcanza a A crítico, la estructura rompe en dos. A su vez, bueno, esto es la mecánica de fractura elástica lineal, no lo vamos a ver ahora, supone un valor único de K, o sea, un valor único de la curva de resistencia R, pero los materiales dúctiles como el acero tienen una curva de resistencia que aumenta la tenacidad a medida que aumenta la fisura porque aumenta la zona plástica en su punto. Bueno, es un tema complejo, pero se los muestro porque es una herramienta clave para el diagnóstico estructural de puentes de acero. A su vez, teniendo la longitud inicial de una fisura y la longitud crítica de la fisura, que la tenemos porque caracterizamos el material a través de ensayos, existe lo que se conoce como ley de París, que es la variación de la fisura con la variación de la cantidad de ciclos, que depende del rango tensional, del factor de intensidad de tensiones, que a su vez el rango del factor de intensidad de tensiones depende del rango tensional. Ustedes saben que fatiga es un fenómeno que depende del rango de tensiones, o sea, de la variabilidad de cargas, no de las cargas muertas o cargas estáticas. Función de dos parámetros del material, o sea, esta es la tasa de crecimiento de una fisura A por cada ciclo de carga N. Integrando esta fórmula y conociendo A sub 0, porque la conocemos de la inspección visual, o la suponemos, y este es un valor, el A crítico depende de la tenacidad del material y de la acción externa, podemos calcular la cantidad de ciclos que se requieren para que A0 llegue a A crítico. ¿Y por qué esto es crucial? Y porque si tenemos ese valor de N, y además tenemos el histograma de carga futuro, podemos determinar qué cantidad de ciclos y por ende qué cantidad de años le queda a esa estructura hasta su falla. Si a eso le incorporamos un coeficiente de seguridad, vamos a tener una cantidad de años donde esa estructura es de seguro uso. ¿Sí? Por eso, y este análisis solo puede hacerse mediante un análisis fractomecánico. Bueno, ¿cómo caracterizar el material? Para caracterizar el material hay que obtener probetas. Esas probetas por lo general se obtienen del puente, muestras de lugares ociosos. Un lugar ocioso es un lugar donde la estructura tiene bajo rango tensional o bajo estado tensional. Siempre la hay. En almas donde el corte es bajo, o en alas en donde el momento es bajo, ¿sí? Y a través de esas muestras se pueden modelar probetas para hacer los ensayos que vimos anteriormente, químico, tracción, Sharpie, para obtener indirectamente la tenacidad de fractura, metalográfico, y poder tener el paquete de información de laboratorio que caracteriza nuestro material o el material del puente que estamos diagnosticando. Bueno, evaluación y diagnóstico. Hay un montón de puntos propensos a fatiga, se llaman hotspots. Son concentradores de tensiones, básicamente, como dijimos antes, o sea, donde se inician las fisuras son puntos de concentración que luego la fatiga propaga
Por eso en cargas estáticas, por ejemplo en galpones, en estructuras con cargas estáticas, por más que hayan plastificaciones locales en concentradores de tensiones, al no haber luego fatiga, al no haber cargas cíclicas futuras, esas fisuras no tienen posibilidad de propagarse y la estructura es segura. Pero en puentes, tanto de acero como mixtos, sí existe fatiga porque las cargas de servicio son cíclicas, y entonces esas fisuras iniciadas en puntos de concentración luego son propagadas. Distorsión, los principales son distorsión inducida fuera del plano, constricción lateral o fractura por constricción lateral, tensiones residuales, triaxialidad, cambio abrupto de espesores. Como generalidad, todo detalle constructivo donde existe una importante concentración de tensiones por perturbación, que es un concentrador de tensiones, es un perturbador del flujo tensional. ¿Qué es flujo tensional? El cíclico. Uniones entre alas y almas de vigas armadas, uniones entre vigas transversales y principales, uniones entre largueros, o sea, vigas longitudinales secundarias y vigas transversales, recorte de almas y de alas, uniones entre ribs, que son los rigidizadores de tableros ortotrópicos y vigas, defectos en soldaduras, acometidas, lo que se conocen como attachments, con radios inconvenientes o sin radios de acuerdo, platabandas, o sea, los cover plates, intersección entre rigidizadores longitudinales y transversales, intersección de soldaduras. Bueno, hay una gran cantidad de concentradores de tensiones, o sea, puntos procesos propensos a sufrir fatiga. Acá vemos algunos attachments sin un correcto radio de acuerdo, se forma la fisura, enroblones, que es muy importante para puentes existentes de antaño, ¿sí? Se forman las fisuras en los concentradores que per se son los agujeros de los roblones, en rigidizadores longitudinales, ¿sí? En empalmes de rigidizadores longitudinales, obviamente en la zona de tracción, en finalizaciones de rigidizadores verticales, en platabanda, fíjense la fisura que se formó acá. Acá se ve iniciación, propagación en la zona suave y brillante, y luego, hasta que este es el valor crítico de esa fisura, luego la estructura falla frágilmente. En concentradores de tensiones de vuelta en platabandas, estos son puentes existentes, el puente del King Bridge en el año 60 y pico. Constricción lateral, fractura por constricción. Cuando hay traxialidad de tracción, eso rigidiza la unión, pero la fragiliza. Fallas en soldadura o defecto de soldadura, falta de fusión, porosidades, fisuras. En tableros ortotrópicos, ¿sí? En ribs, en recortes de almas y alas. Constricción de vuelta lateral acá. Distorsión inducida, cuando una viga desciende, tira de la otra y genera esta deformación cíclica inducida fuera del plano, que genera este tipo de fisuras. Este tipo de fisuras. Es muy común. O sea, fíjense la cantidad de detalles que existen que son propensos a sufrir fatiga y a fisurarse hasta que un momento esa fisura corre, o sea, camina, se avanza, perdón, hasta que un valor crítico que la estructura rompe. Eso cada tanto tenemos alguna información o alguna noticia de que un puente colapsó o falló por fatiga, por avance de fisuras que cortaron alguna pieza. Que si esa pieza, si ese elemento además es crítico, es de fractura crítica, la estructura cae. Este es el caso más importante para puentes existentes, que es, lo puse especialmente y grande, que es y particular, perdón, que es la propagación de fisuras iniciadas en agujeros de roblones. ¿Sí? Este es un típico caso de redundancia interna, porque esta fisura no puede pasar al alma, ¿sí? Porque no hay continuidad. ¿Por qué en roblones es más perjudicial que en bulones? Porque los agujeros de los roblones estaban ejecutados por punzonado y tenían una rugosidad superficial mucho mayor que los nuevos formas de ejecutar por perforación de agujeros de bulones. Fíjense que la categoría
que da la ASTO y la AREMA para este tipo de uniones es categoría D, o sea, de solo un rango tensional de 48 megapascales para aceros que están por encima de los 150 megapascales de carga estática, en los que son de baja resistencia, los 240 de fluencia megapascales. Para los que son de 350 megapascales de fluencia, este límite sigue siendo el mismo, o sea, es más perjudicial aún. Corrosión, el otro gran fenómeno, por picaduras. La corrosión por picaduras no es tan nociva desde el punto de vista de la pérdida de masa, pero es muy nociva desde el punto de vista de concentrador de tensiones y de propagador eso son en tallas. Aireación diferencial entre zonas donde hay aire y zonas donde no hay aire, que es por hendiduras, ¿sí? Es muy típico en empotramientos, ¿sí? O en detalles donde hay aireación diferencial entre una sección y la otra, se forma el cátodo, se forma el ánodo y por ende la pila, por aireación diferencial entre una zona y la otra. Fíjense acá. Y la típica corrosión generalizada que genera rumbre, pérdida de masa. La rumbre además genera expansión y posible rotura de los medios de unión, como en este caso, ¿sí? La generalizada tiene la nocividad principal es la pérdida de sección, ¿sí? Bueno, y después hay otro tipo de pérdida de confiabilidad en otro tipo de estructuras que ya dijimos al principio, como en infraestructura, en estribos, en pilas, en juntas, por choques por choques o golpes o daños. Problemas en apoyos, ¿sí? Por corrosión, por desalineación, problemas en tableros, reparaciones mal hechas, o sea, una soldadura transversal es una solución muy mala, ¿sí? Porque en sí es un concentrador de tensión, es una soldadura transversal al flujo tensional. Rellenar agujeros con soldaduras también es muy malo, ¿sí? Porque genera también en talla iniciación de fisuras. Pérdida de roblones, lo que se conoce como tack welds, o sea, puntadas para sostener las piezas, eso genera una perturbación al flujo tensional, una concentración y se generan fisuras, ¿sí? Son otro tipo de puntos, algunos propensos a fatigas y otros que no tienen que ver con fatiga, como lo de infraestructura o de servicio, como son los problemas en las juntas, que hacen a la pérdida de la serviciabilidad y la confiabilidad estructural de puentes existentes. Bueno, voy un poco rápido porque ya estamos llegando a la hora y falta un poco. Vamos a ver qué es rehabilitación. Bueno, para rehabilitar un puente diagnosticado y concluido de que es necesario rehabilitar la estructura, porque repito, puede ser que la conclusión sea de que el diagnóstico indique que no sea necesaria la rehabilitación estructural ni ahora ni en el futuro deseado, pero si la conclusión es que sí, hay dos grandes métodos para reparar, que son generalmente concomitantes o complementarios. Uno es el mejoramiento de detalles constructivos, o sea, que la performance a fatiga de esos concentradores de tensiones sea mejor que la existente. Para ello hay amolado de soldaduras, resoldeo, tratamiento superficial, sacar rebabas, ¿sí? Empalmes abulonados, agregados de chapa de relleno para hacer empalmes, agujeros arrestadores. ¿Qué es un agujero arrestador? Que es una solución muy clásica. A una fisura se le hace un agujero en su punta, entonces esa fisura no puede seguir propagándose porque tiene un agujero. Eso es muy común verlo, por ejemplo, en parabrisas en los parabrisas de coches, que se astillan, perdón, y se le hace un agujerito, entonces esa fisura de ahí hasta que uno obviamente luego cambia el parabrisas. Pero eso se llama arrestadores de fisuras, agujeros arrestadores. Modificación de uniones, rigidizaciones, flexibilizaciones, o sea, una gama de métodos de mejoramiento de la performance a fatiga de concentradores de tensiones, o sea, de puntos
de baja performance a fatiga. Uno con acciones correctivas mejora la performance, si mejora la performance obviamente aumenta la vida útil. Y concomitante con eso puede haber ya reparación y refuerzo estructural. Refuerzo con acero o con fibras. Hoy por hoy la fibra no es tan utilizada en reparación de acero, pero ya empiezan a ser promisoriamente utilizadas. Pretensado externo y agregado de acero, obviamente. Entonces, mejoramiento de detalles, vamos a verlo rápido algunos, reperfilado, ¿sí?, de soldaduras, agujeros para eliminar la triaxialidad, o sea, que no se junten tres uniones, tienen tres cordones de soldadura, rigidizar la unión para que no haya distorsión fuera del plano, mejorar el recorte de alma con esta concavidad, separar de vuelta rigidizadores y uniones soldadas para que no haya constricción lateral o constricción por triaxialidad, acá es lo mismo. Composición estructural hormigón-acero. Ustedes saben que si una viga de hormigón, una losa de hormigón y una losa de acero no están unidas estructuralmente, pero se las une, se forma una gran viga hormigón-acero que disminuye el rango tensional en el ala inferior, que es la sometida a fatiga, porque se genera una viga hormigón-acero de mucha mayor inercia. Acá vemos un operario generando la unión entre una losa de hormigón y una estructura de acero de un puente existente. Lo que les decía acá, arrestadores de fisuras, o sea, se fisuró la estructura, bueno, se le hace un agujero o una faja o una raja que se termina con unos agujeros que se llaman arrestadores tipo hueso de perro, para impedir de que esa fisura iniciada y propagada se siga propagando. Son métodos correctivos, acá no hay agregado de acero, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Agujeros para disminuir la triaxialidad, recortes, más para que no haya un ángulo agudo, perfilado de soldaduras, arrestadores de fisuras, rigidizadores de unión para evitar la distorsión fuera del plano, flexibilización de ángulos para que no se forme la fisura, momentos secundarios si se forme la fisura en esta zona. De vuelta arrestadores de fisura, acá se formó la fisura en un recorte de alma, bueno, se le hace un agujero y a partir de ahí no puede seguir propagándose la fisura. Y luego están los refuerzos estructurales, ¿sí? Agregado de sección, pretensado externo. Se agrega sección donde se necesita, ¿con qué fin? Ya no solo con mejorar la performance de el detalle constructivo, sino agregarle inercia y por ende disminuir el rango tensional de tracción, tanto con agregado de acero o con fibras o con pretensado externo. Y luego se las protege a las estructuras con un sistema de pinturas en general. El galvanizado del caliente es más para estructuras nuevas, o puede ser con un sistema dúplex, que es galvanizado en frío más pinturas, ¿sí? Es el sistema más protector. Eso va a depender de la agresividad del medio. O sea, una vez rehabilitado, reforzado el puente, se lo tiene que proteger. Y luego se lo tiene que mantener. Acá les muestro algunas rehabilitaciones que hicimos en Argentina. Este es un puente que colapsó en el año 1983 y se rehabilitó en el año 2002. Fíjense el colapso que... Se los muestro para que vean cómo una estructura totalmente deteriorada puede llegar a ser útil en parte, total o en parte. Acá solo se utilizó la torre que quedó en pie, no el tablero, pero fíjense lo que quedó, ¿sí? El puente se rehabilitó a nuevo, ¿sí? Y una de las torres es la misma de hace 100 años. Este es un puente que cruza que cruza el riachuelo de Buenos Aires, para quien conoce la ciudad, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que tenía este estado de corrosión y de fisuración, obviamente, de talla de todo. Era muy riesgoso porque esto era un elemento de fractura crítica. Ante el corte de este cordón inferior, que era este cordón, la estructura colapsaba, estaba en servicio.
porque es un paso muy importante, era un paso, ahora ya no lo es, era un paso muy importante entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y se rehabilitó reforzando, cortando las zonas que estaban corroídas, agregando acero, ¿sí? Lateralmente, agregando chapas nodales para generar una buena conexión entre las diagonales y el cordón inferior, y se hizo en servicio, ¿sí? Porque no se podía cortar ese cruce. Acá hay otro, Puente Bosch, del año 2008, fíjense el estado de altísima corrosión que tenía, roturas, directamente pérdida total de masa. También con una intervención moderada se rehabilitó a nuevo, hasta se rehabilitó el sistema de movimiento, ¿sí? Con una inversión muchísimo menor que la inversión necesaria para su reemplazo, que esa es la moraleja de esta charla. En general siempre es conveniente rehabilitar antes que reemplazar. Y aparte es posible, porque uno no puede reemplazar miles y miles de puentes. Tiene que convivir con ellos, pero tiene que convivir en forma segura. Y para convivir en forma segura debe conocerlos y diagnosticarlos y eventualmente reforzarlos. Acá ven otro. Esto negro que ven abajo es el riachuelo de Buenos Aires, altamente contaminante. Repito, en el sur de la ciudad. Este es un puente gemelo al que vimos al principio. Gemelo a este, perdón. Gemelo a este, perdón, a este. ¿Sí? En otra localización vinieron los dos de afuera, de extranjero, y tenía este estado de corrosión. ¿Sí? De vuelta, estos son elementos de fractura crítica, que ante su falla la estructura podía colapsar, y de vuelta se rehabilitó a nuevo, cortando las zonas corroídas, agregando acero de costado, pintándolo, hasta de vuelta, en este también se rehabilitó el sistema de movimiento, ¿sí? de un puente levadizo, sistema de izaje. Y de nuevo, con una intervención que fue muchísimo menor que lo que hubiese requerido su reemplazo. Porque el reemplazo requiere, es una pérdida de un montón de acero, ¿sí? Porque el acero existe aunque esté corroído, y además construir un nuevo puente. O sea, cuando es mucho más económico rehabilitar o sea, usar lo que sirve y reforzar en su déficit, ¿no? Bueno, y por último, para el mantenimiento hay que conocer, una vez rehabilitado hay que mantenerlo al puente, hay que inspeccionarlo y mantenerlo regularmente. Hay que tener en cuenta que una fisura no se propaga linealmente, sino que se propaga exponencialmente. Entonces los periodos de inspección deberían ser en realidad constantes en longitud, en el avance de fisuras, más que en constante en tiempo. Eso no es viable, ¿sí? Pero el diagnosticador y quien hace los planes de mantenimiento debe conocer esta problemática y e indicar procesos de mantenimiento e inspección más cercanos en el tiempo a medida que pasa los ciclos de carga, o sea, a medida que pasa el tiempo. ¿Con qué fin? Con extender la vida útil de estas estructuras lo máximo posible. Cada salto discreto de esta curva performance-tiempo es un proceso o solo de diagnóstico o de diagnóstico y de mantenimiento. Bueno, por último, para puentes de gran envergadura existe lo que se conoce como monitoreo de la salud estructural, donde para este tipo de estructuras uno puede instrumentar los puntos propensos de fatiga, que uno sabe que son propensos de fatiga, para obtener directamente datos de obra o datos directamente del uso. ¿Con qué fin? Afinar los análisis estructurales, ¿sí? Y aumentar la confiabilidad estructural de lo que se conoce, o sea, conocer mayormente la confiabilidad de esa estructura y disminuir la necesidad o hacerlas más lejanas en el tiempo las necesidades de intervención. Esto se conoce como evaluación, monitoreo de la salud estructural, y es básicamente instrumentar, ¿sí? Para obtener datos directamente del uso y no suponerlos en forma teórica. Hoy por hoy
está muy extendido en el mundo. Yo diría que no es para hacerlo sistemático en cualquier tipo de puente, pero en puentes de gran envergadura, tanto estructural como funcional, es algo a tener en cuenta. Es una herramienta muy útil a tener en cuenta. Bueno, conclusiones, porque ya estamos un poco pasados. Con el fin de restablecer la seguridad estructural de puentes de acero y mixtos existentes a la normativa y reglas del arte y la ingeniería estructural, se plantean las siguientes tareas generales a tener en cuenta. Realizar análisis estructural y fractomecánico con el fin de determinar la vida útil remanente de la estructura en su estado de conservación actual, no recién inaugurada, sino con el estado de conservación actual. Identificar los elementos de fractura crítica según los nuevos criterios que los definen, para dirigir especialmente, aunque sean no excluyentemente, las inspecciones. Mejorar detalles soldados, amolado, perfilado, resoldeo, o sea, los métodos de mejoramiento de la performance a fatiga. Atenuar concentradores de tensiones, generar arrestadores de fisura, los stop holes, ¿sí? Atenuar constricciones inducidas que generan fractura, atenuar distorsiones cíclicas inducidas fuera del plano, mediante flexibilizaciones o total rigidizaciones, reducir los rangos tensionales mediante refuerzos con fibra o con acero. Hoy por hoy es preponderante el acero, pero en el futuro creo que la fibra va a ser también una opción a tener en cuenta, o la composición estructural hormigón-acero, o el pretensado externo. Y luego proteger contra la corrosión a las estructuras mediante un adecuado drenaje y diseño de detalles constructivos propensos a sufrir corrosión. Inspeccionar regularmente las zonas previamente reparadas para evaluar su efectividad. Efectivamente, lo que presupusimos, tenemos que evaluar luego en inspecciones si tuvimos un déficit o un superávit de lo que supuesto. En cualquiera de los dos casos podemos actuar a favor o en contra. Si subestimamos, tenemos que volver a actuar o inspeccionar más regularmente, y si sobreestimamos, podemos relajar un poco los sistemas de mantenimiento. Confeccionar protocolos detallando frecuencias de inspección y procesos de mantenimientos preventivos y correctivos. Y por último, en puentes sometidos a altos ciclajes y de gran envergadura estructural y alta relevancia funcional, analizar la posibilidad de establecer sistemas de monitoreo de la salud estructural para obtener datos directamente del uso, ciclaje real, deformaciones cíclicas, en detalles propensos a fatiga, los hotspots. ¿Con qué fin? Con el fin de ajustar los análisis estructurales y con ello las tareas de rehabilitación a ejecutar para que una estructura sea segura de acuerdo a los estándares y las reglas del arte de la ingeniería estructural. Bueno, muy bien. Espero les haya sido útil, amena. Fui un poco rápido porque es un poco ambiciosa la charla, pero todo lo que haya quedado en el tintero lo podemos responder en este rato, y si no, luego de la charla estoy a disposición por cualquier medio que ustedes crean conveniente. Muchísimas gracias, y Karin, te cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero Martín Polimeni, por la exposición de hoy y por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Y efectivamente, tenemos preguntas de nuestros participantes, así que, como lo habíamos anunciado, vamos a proceder, por favor, a resolver algunas de ellas para que pueda usted atenderlas. Permítame, vamos a comenzar con la primera. Nos dice Brisley Casallo. Brisley Casallo. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar las inspecciones en el puente? Bueno, las inspecciones va a depender, como comenté anteriormente, de qué grado de deterioro tenga el puente en el momento que estemos inspeccionándolo y qué grado de rehabilitación hayamos ejecutado. Si uno actúa hoy y rehabilita y refuerza la estructura, puede espaciar más la frecuencia. No hay una medida o un tiempo determinado. Uno lo que tiene que saber es que las fisuras avanzan y no avanzan en forma lineal, sino que avanzan en forma exponencial, pero si uno refuerza y disminuye el rango tensional, puede relajar un poco la frecuencia de inspección. Pero digamos que si tenemos que poner un tiempo, una vez cada 2 años, hacer una buena recorrida
es una medida no generalizada, puede ser excesiva en algún caso y puede ser deficitaria en otros, pero es una medida como para tener en cuenta y dar algún tipo de tiempo en forma concreta. Perfecto, ingeniero, gracias. Tenemos acá otra pregunta de Joseph Zárraga. Dice, ¿qué pruebas de calidad son indispensables para hacer una buena inspección? Hay que caracterizar el material. Básicamente, hacer ensayos no destructivos, tintas penetrantes o partículas magnéticas para detectar fisuras, ultrasonido para detectar también posibles fisuras en soldadura y espesores remanentes que no son accesibles mediante calibre, y luego ensayos de laboratorio, químico, tracción y Sharpie para obtener la tenacidad fractura, y el metalográfico es muy importante también para poder conocer la matriz y saber si hay aceros anisótropos o que puedan tener impurezas o incrustaciones laminares o lo que se conocen aceros antiguos. Tenemos que descartar o confirmar la presencia de esos aceros porque son aceros conflictivos o complejos de soldar y de rehabilitar. Entonces, eso, obviamente, más la inspección de un experto, inspecciones visuales, inspecciones, relevamientos fotográficos, son toda la batería que está en una de las láminas de inspección que debemos hacer para hacer un correcto diagnóstico y generar y brindarle al diagnosticador, a la persona o al estructuralista que finalmente va a hacer el informe diagnóstico, la mayor cantidad de datos posibles de la estructura. Perfecto. Nos pregunta Elena Castro, ¿en cuánto tiempo se hace mantenimiento en los ferroviarios y también cuánto tiempo tiene su duración? Bueno, es parecido a la consulta a la primera. El tiempo va a depender mucho del tipo de puente y de la condición que tenga el puente, pero podríamos decir que 2 años en estructuras existentes, repito, puede ser excesivo o deficitario, pero para poner un tiempo concreto. Y tardar va a depender de la envergadura del puente. Hay puentes chiquitos que quizás en una semana se inspeccionan y hay puentes enormes que quizás tardan meses en inspeccionar. Es muy variable eso. Perfecto. Carlos Obregón nos pregunta, ¿el resultado del análisis de fractura crítica debe estar indicado en los planos o en las especificaciones técnicas? Sí, correcto, deben estar indicados porque hay que direccionar al inspector indicándole en los planos cuáles son los elementos de fractura crítica para que el inspector sepa eso y preste mayor atención, aunque tenga que prestar obviamente atención a todo el puente, que sean los elementos esos los que son más fuertemente y detalladamente inspeccionados. Y eso hay que indicarlo en planos y en protocolos, en especificaciones técnicas. Perfecto. Wilber Saboya nos pregunta, ¿después del hidrolavado o aenado, no disminuye su vida útil del acero? No, no para nada, porque ninguna de las dos acciones son nocivas para el acero. No, no. No, es limpiarlo, sacarle todo lo que es herrumbre, todo lo que es suciedad y óxido, y corrosión, herrumbre. Perfecto. Andrea Vizcarra nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento constructivo para reforzar un puente ferroviario sin detener el funcionamiento del mismo? Bueno, es posible hacerlo. Uno tiene que hacer un plan de refuerzo. Generalmente el refuerzo son en elementos críticos, traccionados, y bueno, lo tiene que hacer en momentos en sí que le llaman ventanas, donde el puente está en uso o está en servicio, pero no justo pasan los trenes, ¿no? Generalmente son procesos de noche o en feriados, ¿sí? Eventualmente se pueden hacer en días hábiles, pero hay que tener el cuidado de que no pase justo el tren en el momento que está. O conocemos más o menos, es muy variable, dependiendo de la frecuencia del paso de los trenes. No es conveniente que en puentes ferroviarios, en puentes viarios sí es posible, pero en puentes ferroviarios quizás no es que sea conveniente justo estar soldando cuando pasa el tren, ¿no? Por una cuestión hasta también de seguridad. Pero se puede hacer en servicio sin ningún problema. Es más, debe hacerse en servicio porque generalmente no es sencillo sacar de servicio puentes de este tipo, por el perjuicio que se hace a la red. Gracias por la respuesta, ingeniero. Nos pregunta Miguel Núñez, ¿a partir de cuántos
milímetros se considera fisura crítica, sabiendo que depende del tipo de acero. ¿Podría mencionar algunos ejemplos en cuanto a dimensión de fisura? Una fisura iniciada se considera en 1/4 de milímetro, pero una fisura crítica va a depender del acero, pueden ser metros, ¿sí? Lo que pasa, eso va a depender de la tenacidad del material. En general, en aceros tenaces, y por lo general lo son, por suerte, ustedes han visto en la foto fisuras grandísimas. Porque hay algo que quiero aclarar. Una fisura avanza, 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 y tiene dos posibilidades de fractura. O se inestabiliza, porque la tenacidad del material no es suficiente para absorber esa fisura, pero otra posibilidad muy importante es que esa fisura avance tanto que la sección remanente, la sección neta, sea insuficiente para tomar la carga, ¿sí? O sea, que no rompa el material, pero que, entre comillas, lo que queda sano es tan poquito que no es suficiente para tomar las cargas. O sea, no se inestabiliza esa fisura fractomecánicamente, pero avanzó tanto que lo que le queda neto a la estructura es insuficiente para tomar las cargas estáticas. Perfecto. Nos pregunta Felipe Quispe, y es un tema similar a Claudio Berrios. Dice, hace poco se publicó en el New York Times un artículo respecto del accidente en la vía del Metro de México, en el cual se indica que una vía aérea tiene mayores riesgos y menores costos. En Lima se tiene este tipo de vía. ¿Qué se debería tomar en cuenta para prever un accidente de tal magnitud? Primero, que el diseño haya sido correcto de origen, ¿sí? O sea, una buena ingeniería de diseño y una buena ingeniería de revisión. Luego, una buena construcción, y una vez que está el puente construido, un buen sistema de inspección y mantenimiento. Yo tengo conocimiento de información pública de lo que ha pasado en la línea 12, pero no más allá de eso. Pero básicamente sin emitir opinión sobre ese caso en particular, para evitar este tipo de colapsos o similares es una correcta ingeniería, una correcta revisión de ingeniería, una correcta construcción, una correcta revisión de construcción y luego un correcto sistema de inspección y mantenimiento durante el servicio. Gracias por su respuesta, ingeniero. Y todavía tenemos tiempito para responder algunas preguntas más, ¿verdad? Acá tenemos otra pregunta. Excelente. Tenemos otra pregunta de Alberto Segarra. Dice, ingeniero, muy buenas tardes. ¿Los ensayos destructivos en qué momento se realizarán? Y si estos debilitan estructura, ¿es necesario realizarlos? En el momento que vamos a diagnosticar, y no debilitan estructura porque vamos a obtener las muestras para hacer las probetas de lugares donde el estado tensional es bajo. Tenemos que elegir, primero que las probetas son pequeñas, ¿sí? Y aparte obtenidas de zonas que, entre comillas, ociosas o de baja estado tensional. Y el momento, bueno, es cuando vamos a encarar el trabajo de diagnóstico. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta aquí de Tamde Condori. ¿Cuál sería el mejor mantenimiento para aceros ubicados bajo el mar y qué otro material podría ser una alternativa? Bueno, a ver, ahí el tema es un proceso de corrosión plausible. Lo primero para un buen diseño anticorrosivo, para un buen sistema anticorrosivo es un correcto diseño, ¿sí? O sea, que no sea un diseño propenso a sufrir corrosión. Y luego, para proteger va a depender, hay sistemas de protección por pinturas, hay sistema de protección catódica a través del galvanizado, hay sistema de protección catódica a través de anos de sacrificio o de corriente impresa. Hay distintos sistemas de protección anticorrosiva sumados a un correcto diseño. En agua de mar, obviamente es el ambiente marino es el más agresivo de todos, pero hay sistemas protectores que protegen al acero de esa, obviamente con periodos de repintado, ¿no? O de reprotección, pero existen formas de proteger al acero. Y el material, bueno, el hormigón también va a ser, el acero en el hormigón o el hormigón armado, el hormigón pretensado o potensado, también va a ser
susceptible, si no está bien diseñado, a sufrir. Es un parte del problema, o sea, estamos en un ambiente marino y es algo que tenemos que lidiar. Ambos materiales son viables y ambos materiales pueden sufrir deterioro si no son correctamente diseñados y protegidos. Perfecto, ingeniero. Bueno, tenemos algunas inquietudes también por el chat del Zoom. Vamos a responderlas en este momento para poder que usted pueda ayudar a estos ingenieros o las personas que están interesadas en absolver sus dudas. Acá nos dice Will Huanca. Muy buenas noches. ¿Cuál puente es más fácil de rehabilitar entre el de acero y de concreto? Más fácil. No podría decir que depende va a depender más que del material, de las finos, de la característica, de la geometría del material, del puente, perdón. Los métodos de rehabilitación son distintos entre sí, son muy distintos porque la problemática, un puente de hormigón por lo general tiene otro tipo de problema. Puede tener problemas de falta de recubrimiento, pérdida de sección del acero de refuerzo, tanto activo como pasivo, problemas de carbonatación, problemas de congelamiento y deshielo, pero no tanto de fatiga, aunque hay fatiga en cables y en acero de hormigón armado postezado, pero decir que un material es más fácil de reforzar que el otro, hoy por hoy el hormigón está es más usual reforzarlo mediante fibras que mediante mediante chapas de acero. En el acero todavía es preponderante el refuerzo de estructura de acero con acero, pero la fibra también está empezándose a usar todavía incipientemente. Perfecto. Acá nos dice... nos dice Alexis Samojo. Dice, ¿cómo estimar la vida útil remanente luego de rehabilitar una estructura con material nuevo uniéndola al material antiguo? Suponiendo que el nuevo tiene la misma vida útil pasada, o sea, es conservador el análisis, ¿sí? Se supone que todo el material tiene una vida pasada, porque en realidad hacer una diferenciación, en mi opinión, sería una fineza que no tiene un uso, una utilidad práctica. Entonces se supone que todo el material tuvo una vida pasada y entonces toda la estructura se supone que ya tuvo una vida útil y que uno quiere saber cuál es la vida útil del puente reforzado. Si no, se podría hacer alguna diferenciación, pero bueno, es un poco más compleja y en mi opinión no tiene gran utilidad. Bien, vamos a dar pase a dos preguntitas más para estar dentro del tiempo aproximado de duración de nuestro webinar. Nos dice Enrique Van Heuk, ¿las piezas o elementos a reemplazar deberán ser de un acero con las mismas características del original? ¿Deberá ser un acero con mayor tenacidad? ¿Causaría algún impacto en los otros elementos? No necesariamente, pero sí tienen que hacer un acero tenaz. No necesariamente tienen que hacer un acero de las mismas características del existente. Sí, obviamente tiene que ser un acero tenaz, un acero estructural, de los estructurales, lo que se conoce como aceros estructurales, de alta tenacidad. Pero no tiene por qué tener exactamente las mismas características que el existente. Y no tiene, uno puede hacer un análisis híbrido, ¿sí? Híbrido quiere decir entre dos materiales que son algo distintos. Igual es difícil que sea una diferencia tan importante, salvo que el hierro sea un hierro pudelado o un hierro forjado. Bueno, en ese caso, obviamente, el acero igualmente va a ser un acero a colocar un acero tenaz, y hay que tener especialmente en cuenta, más que esa diferencia entre un acero y el otro, sino cómo soldar y cómo hacer el refuerzo estructural. Perfecto. Y la última pregunta es de Will Huanca. Nos dice, en Argentina, desde el punto de vista de la disposición de materiales entre el puente de concreto y de acero, ¿cuál es el más económico? En general, depende de la luz del puente. En general, los puentes en mi país
y por lo general en la región, para luces medias y pequeñas, el puente postezado es algo más económico que el de acero. Pero a medida que se van ganando luces por encima de los 35, 40 metros, 50 metros, ya por una cuestión de pesos propios, el de acero empieza a ser más competitivo y luego ya es directamente más competitivo que el de concreto. Depende. Eso no quiere decir que no se pueda hacer un puente de acero de 20 metros y 25 metros bien diseñado, puede ser tan competitivo como uno de hormigón. Pero en general el puente vial típico en nuestro país de luces medias, hoy, hasta el día de hoy, es preponderantemente de concreto, postezado. Perfecto, ingeniero. Pero eso, bueno, hay siempre una discusión, sí. Es más barato, depende de quién diseña, depende de muchas cosas. Yo digo una generalidad. No hay que, cada detalle, cada caso es particular. Perfecto. Bueno, hay más comentarios ahí de saludo, de felicitaciones por la excelente exposición del día de hoy y también están pidiendo sus datos, cómo contactarlo, ingeniero. No sé si puede repetirnos su correíto o algún correo en el cual puedan hacer algún comentario o consulta. Los si no lo escribimos en el chat. En el chat lo puedo escribir. Lo voy a escribir. No se olvide colocar todos los panelistas y participantes para que también lo puedan ver. Está al principio de la charla, pero es... Espérenme, que no veo bien. No se preocupe. Bueno, a ver. www.saingeniería sin acento @gmail.com. Y si no, también por LinkedIn me pueden ubicar con su nombre. Perfecto. Sí, ahí hemos copiado en el chat del Zoom. En breve vamos a colocarlo también en el chat de los comentarios del Facebook para que aquellos que quieran hacer una consulta o dirigirse a nuestro expositor puedan hacerlo directamente y para que le absorba cualquier duda o inquietud que puedan tener. Bien, ingeniero Martín Polymeni, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Igualmente a aquellos que nos han seguido a través de nuestra plataforma, comunicarles que este evento está siendo grabado, ha sido grabado y esto va a estar publicado en va a quedar grabado en el Facebook y también va a estar subido en nuestra página web, así que pueden buscarlo en el calendario, ubican el evento. Nuestra página web es www.cid.org.p, así que pueden ustedes ubicarlo también en nuestro canal de YouTube, donde van a poder acceder y revisar nuevamente la información para que estén al tanto de toda la información que nos ha brindado nuestro expositor el día de hoy. Igualmente, recuerden que el próximo viernes 25 de junio vamos a tener nuevamente al ingeniero Martín Polymeni con el tema diseño, construcción, transporte y montaje de viaductos ferroviarios y viales de hormigón pre o postezado y mixtos. Así que están cordialmente invitados. Ya saben que lo único que tienen que hacer es inscribirse a través de nuestra página web para participar del evento. Igualmente, comentarles que también está difundido a través de nuestras redes sociales, así como nuestra página web, nuestro próximo evento, el 28 Congreso Internacional de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, COPIMERA, y el 23 CONIMERA. Este evento está siendo organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú y pueden seguirnos a través de las redes sociales del Congreso, que igualmente están publicados en nuestro Facebook, así como también en las demás redes sociales para que puedan ustedes seguirnos e informarse de las actividades que se va a realizar en este importante Congreso. Recuerden que si desean participar de nuestros eventos, es importante inscribirse a través de la página web que es www.cid.org.p. Y en especial aquellos que están interesados en el certificado, por favor, es importante que hayan realizado las preguntas y enviar el correo a eventoscid1@cid.org.p para poder absorber cualquier inquietud que puedan tener. Puede ser que me esté demorando un poquito porque recién me he reincorporado, pero voy a estar dando respuesta a sus correos, por favor, para atender sus solicitudes o comentarios respecto a los certificados. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final. Ingeniero, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno. Muchas gracias, Karin, y vuelvo a agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, al IEPI, esta amable invitación que me han hecho. Los esperamos el próximo viernes con una charla distinta. Así es.
y espero que muchas gracias a todos los asistentes, espero les haya sido amena e interesante la charla. Y bueno, a disposición si me quieren hacer alguna consulta sobre este tema que haya quedado en el tintero, me contactan a través de ustedes o directamente, yo encantado se las responderé. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, estimada Así Karen. es, definitivamente. Ingeniero, en nombre del ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario del Colegio de Ingenieros y presidente del YEPI, agradecemos nuevamente su presentación y igualmente lo esperamos el próximo viernes. Y también a nuestros espectadores, gracias por nuevamente seguirnos, acompañarnos en estos importantes webinars, que lo que hacemos como parte del colegio es llegar a ustedes con esta información para darle una mayor perspectiva de los avances e información general sobre temas importantes. Muchas gracias de todos modos, igualmente a todos ustedes, ingeniero, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias a todos Gabriel, y igualmente a Gerardo por el cuídense, apoyo. cuídense Y todos, a por favor. cuidarse, así es, a cuidarse. Muchas gracias. Muy buenas noches con Gracias. todos. Buenas noches. Hasta luego.